Vamos a hablar de simplemente la manera más básica de seguir a Dios. ¿Y qué significa esto? Para empezar el año, uno siempre, o cada vez que empieza una etapa, uno tiene que alinear la visión de lo que está haciendo. Y tiene que preguntarse el por qué, el para qué, el por qué estoy haciendo esto. Y para eso usted tiene que levantar su mirada y entender qué es lo que va a ser el siguiente año. Algunos de ustedes han hecho un proceso financiero y se colocaron algunas metas. Algunos de ustedes van a ir al gimnasio, algunos de nosotros vamos a rebajar un poquito, algunos de ustedes pensaron en estudiar este año cosas, algunos de ustedes tienen este año preparado un proyecto de trabajo para salir, para comenzar una nueva etapa laboral. Cualquiera de esos necesita usted pensar en las bases de lo que está haciendo. Y la primera parte, la primera base que usted tiene que considerar es la espiritual. Repita conmigo, la primera base es la espiritual y es su relación con Dios. Esa es la primera base que usted tiene que mirar, cómo está su relación con Dios. Pero para esto entonces vamos a tocar eso en este momento y voy a hablarle de dos etapas que tiene la conversión. ¿Sí? Cuando una persona conoce a Jesús, tiene dos etapas importantes y quiero nombrarle estas dos etapas para que usted identifique su proceso y luego lo voy a llevar a entender el proceso de conversión en tres pasos importantes en su vida. Entonces téngase allí un momento y abra las notas que usted tiene y le voy a hablar del primer toque. El primer toque que una persona recibe usualmente en la vida cuando conoce a Jesús no genera una conversión total. Hay algunos casos que sí genera una conversión total, pero el primer toque es cuando yo recibo a Jesús como mi Salvador. Repita conmigo, recibo a Jesús como mi Salvador. Ese es el primer toque usualmente de una persona. Ahora, quiero que sepa esto, que muchos de nosotros, en el caso mío, yo tuve el primer toque a los 15 años. A los 15 años estaba en las montañas en Colombia en una misión con un grupo católico. Y dejé el grupo católico y me quedé en la casa de un capellán militar que nos había abierto las puertas para ese grupo en el que estábamos en ese momento. Y en ese día allí había un grupo que estaba, y dentro de ellos una persona que era evangélica, carismática, y esta mujer me compartió de Cristo. Y eso pasó como a los 15 años, 15 o 16 años. Yo recuerdo haber vivido, y para mí en mi mente es lo que yo le llamo en los años en los que yo caminé en las nubes. Sí, lo pienso así, yo caminé en las nubes en esos años, porque estaba tan emocionado, tan excitado de la vida que estaba teniendo, pero no había entendido nada, había sido tocado. Quiero contarle esto, las primeras 2 semanas de ese momento, yo quería, bueno, le cuento, llegué a un colegio militar, crecí en un colegio militar en mi secundaria, y en el colegio militar donde me educaron, llegaron los amigos y cuando les comencé a contar me pusieron un apodo. Uy, llegó el cura, llegó el obispo, llegó el santito. Y comenzaron a bombardearme, creo que era el enemigo. Y en las 2 siguientes semanas la llama, o en las siguientes 3 o 4, no lo sé, quizás en ese primer mes la llama se me apagó. Pero esos fueron los momentos más impactantes que yo había vivido con el Señor. Era como estar enamorado, pero full enamorado. No sé si alguien ha estado enamorado, espero que nuestros jóvenes no estén muy enamorados. Pero bueno, cuando uno se enamora y uno no ve otra cosa, piensa, analiza, solamente quiere ver ese tipo de cosas en su vida. Y yo estaba enamorado, pero había tenido simplemente el primer toque. Luego de esto pasaron más o menos 5 o 6 años hasta que conocí a mi esposa. Yo llegué a Londres como de 21 o 22 años y conocí y salíamos juntos, y yo había olvidado todo, no había visitado una iglesia, nunca había pasado nada en mi vida. Entonces recibí algo que se llama el segundo toque. Repita conmigo, el segundo toque. Más fuerte, el segundo toque. Y el segundo toque sucede cuando conocemos a Jesús como Señor. Repita conmigo, como Señor. Yo creo firmemente que yo recibí a Jesús a mis 15, 16 años. Pero 6 años más adelante, o 5 o 6 años más adelante, yo pude entender y aprender a conocer y aprender a sujetarme al Señor. Y pude aprender a entender quién es Dios en mi vida. Miren, me costaron 6 años. Si yo hubiera podido en este momento retroceder mi vida, colocarle el botón hacia atrás del computador o del Betamax, iba a decir, pero ya no estamos en esa época. Yo todavía pienso en Betamax,
Pero si pudiera el control del televisor colocarle hacia atrás y devolver la película, hubiera hecho que esos 6 años o 5 años se hubieran vuelto 6 días, literalmente. ¿Por qué? Porque sé de lo que me perdí. Entonces, yo no sé en qué momento está usted, si usted está en el primer toque o está en el segundo toque. Mire, voy a contarles en la Biblia y vamos a leerlo rápidamente, y lo voy a leer desde el primer versículo en Juan. Usted lo tiene allí, Juan 9 del 1 al 12, pero yo le coloqué simplemente 2 versículos del 10 al 12, pero le voy a leer los demás. Mire lo que dice: mientras caminaba, pues estamos en Juan 9 capítulo 1. Escucha esta narración de lo que es ese primer toque. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. ¿Cómo era ese hombre? Ciego. ¿Desde cuándo era ciego? Muy bien. ¿Quién lo vio? Jesús. Es exactamente lo que pasa con usted. Nosotros no vemos a Jesús, Jesús nos ve a nosotros. ¿Sí? Voy a saltar al siguiente versículo, el versículo 6. Usted no lo tiene, pero lo tiene en pantalla. El versículo 6 dice esto: luego escupió en el suelo. ¿El hombre era qué? Ciego. Ok, ¿y qué está haciendo Jesús? ¿Escupiendo dónde? En el suelo. Dice: e hizo lodo con la saliva, lo untó en los ojos del ciego. Versículo 7: y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé. Recuerda que este hombre era ¿qué? Ciego de nacimiento. Él no alcanzó a ver, él simplemente escuchó la voz de Dios, o Dios hablando. De Jesús es Dios. Y mire lo que dice: Siloé significa el enviado. Entonces el hombre se fue, se lavó y regresó viendo. Repita conmigo: viendo. Ocurrió un milagro en ese momento. Pero mire el versículo 8 lo que dice. En ningún momento la escritura nos dice que ese hombre vio a Jesús. Simplemente recibió esa palabra de Dios, recibió un toque de Dios, y ese hombre comenzó a ver ¿qué? Un mundo espiritual totalmente nuevo. Tanto fue este momento, tan fuerte fue este encuentro, que en el versículo 8 dice: sus vecinos y otros que le conocían como un pordiosero ciego. Repita conmigo: pordiosero. Dice que un pordiosero ciego se preguntaban: ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Y cuando yo llegué de 15 o 16 años, dije: pero llegó el cura, pero si este era más bandido que todos nosotros juntos, pero si es que este hacía y deshacía, y yo hacía y deshacía, efectivamente. Si me hubiera conocido, la reputación era muy mala, o no era muy mala, era mala. Este hombre, y comenzaban a decirle: pero ¿quién es este? ¿Qué le pasó a David? Si lo mandamos hace una semana, 2 semanas, lo vimos la última vez, y está volviendo cambiado este caballero. ¿Qué le pasa? ¿Sí? Recuerde que le contaban el testimonio que comenzaron a hacerme una cantidad de ataques emocionales los amigos, comenzaron a bajar mi fe, y vuelvo y digo, se apagó todo lo que había en ese momento. No todo, porque Dios sabía que me iba a volver a llamar gracias a él. Escucha lo que dice la siguiente parte del versículo. ¿No ese es el hombre que solía sentarse a mendigar? Versículo 9: algunos decían sí y otros decían no, solo se parece. Mire, piensa en esto: cuando usted recibe ese primer toque, algunos entienden que usted fue tocado, y otros dicen: no, David no ha cambiado. Otros dicen: no, Caterine no ha cambiado, no, Gabriel no, John, ese sigue siendo igual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están acostumbrados a vernos, y hay una ley que es muy clara, que nadie es profeta en su propia tierra. ¿Sí? Y eso se aplica a nosotros. Pero escuche lo que dice: algunos les pareció, algunos dijeron era el ciego, otros dijeron este no es otra persona que estamos viendo. Ahora dice, el ciego le contestó en el versículo 9, algunos decían que sí y otros decían que no, solo se parece. Pero el mendigo seguía diciendo: sí soy yo. Repite conmigo: sí, soy yo. ¿Qué quiere decir esto? El mendigo sabía que había tenido un toque. Aunque el resto no lo pudiera entender, el mendigo sí sabía. El ciego, más bien, no lo hacía el mendigo. El ciego sabía que había recibido un toque. Cuando usted recibe un toque de Dios, usted sabe que recibe un toque. Hay una cosa que no le pueden quitar en su fe, y es su testimonio. Nadie puede quitarle aquello que usted sabe que pasó en su vida. Hay gente que dice: no, mire, y puede que cuando usted no conozca a Dios le destruyan todos sus argumentos. No, la Biblia esto, la iglesia esto, el pastor esto, el domingo esto, lo que usted hace es esto, su pasado esto, y le pueden decir todas las cosas. Pero hay una cosa que nadie le puede destruir: es que usted sabe que sí es así.
¿Y qué sabe que si es así? Es su testimonio de que Dios realmente lo ha tocado. Y eso es parte del proceso de Dios. Pero sigue siendo el primer toque. Repita conmigo, sigue siendo el primer toque. Ahora, vaya al versículo 10 que usted ya lo tiene en su hoja y dice, y le preguntaron, ¿quién te sanó? Ahora, uno diría que semejante milagro debía ser fácil de decir, pero recuerde, él no vio quién lo sanó. Pero la gente le preguntaba, ¿quién te sanó? ¿De dónde tienes ese cambio tan tenaz que tienes en tu vida? Ese cambio tan chévere, ¿de dónde dejaste, John, de hablar tan mal? Cuando conocí a John, a mí me dicen, John Ramírez, me dicen que su manera de hablar era pésima. Habían 3 groserías en medio de una frase de 3 palabras, ¿no? Pero inmediatamente conoció a Dios, la gente le dice, ¿qué le pasa a John? No entiendo. Pero era el primer toque. Ahora escuche lo que dice, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Usted tampoco lo sabe explicar. Y eso es lo que le pasa con Dios. Si usted simplemente llora y usted sabe, no sé lo que me pasa. Lo único que sé es que hay algo en mi interior que es maravilloso. Amén. Dele un aplauso a Dios. Venga. Vaya al versículo 11. El 11 dice, y les dijo, el hombre a que llaman Jesús, solamente se sabía el nombre, hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Cuando Jesús le dice eso, recuerde, él no ve a Jesús. Le dice, véate a lavar. El tipo no lo ve, el hombre no lo ve. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. Repita conmigo, ahora puedo ver. Ahora, él no estaba viendo todo. Él no estaba viendo toda la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. No tenía el autobús bíblico en su WhatsApp. Usted sí lo va a tener. No tenía una célula todavía, no tenía nada. Apenas estaba siendo tocado en su familia y en su hogar, y llegó y dice que simplemente los vecinos pudieron ser testigos de ese milagro. Nadie más pudo ser testigo de ese milagro. Qué historia tan maravillosa, ¿no? Ahora mire lo que dice en la siguiente parte del versículo. El versículo 12. ¿Dónde está él ahora? Nosotros le hacemos a los niños una pregunta muchas veces cuando les enseñamos quién es Jesús, y le decimos, dile a Jesús que entre en tu corazón. Y uno a veces se asegura, entiende que Jesús está en el corazón cuando una persona le ha invitado y dice, lo tengo en mi corazón, aquí lo tengo. El niño sabe. Entonces, ¿dónde está Jesús? Está en el cielo. Entonces no lo tiene. ¿Dónde está Jesús? Bueno, en la iglesia con mi abuelita y con mi abuelito o con mis padres. Pero cuando una persona dice, tengo a Jesús en mi corazón, usted simplemente lo sabe, porque la persona sabe, tiene el primer toque, ¿sí? Ahora, quiero que piensen esto, no sabía todo, ni siquiera había visitado una iglesia, pero sabía que un Jesús lo había sanado. ¿Sabe usted que un Jesús lo ha sanado? No un Jesús, el Señor Jesús lo ha sanado. Y eso es lo que hace tan único quién es el Señor. Ahora escucha la siguiente parte de ese versículo. ¿Dónde está ahora? No lo sé, contestó. Repita conmigo, no lo sé, contestó. Ahora, ¿qué pasó con ese ciego que había recibido ese milagro? Tuvo una conversión inmediata y comenzó a hacer milagros y salió con la super, hiper, mega fe. No lo declares, cógelo todo, tú todo lo puedes, todo lo eso. Ese ciego simplemente, les cuento una cosa, tuvo problemas en su vida social. Comenzaron a perseguirlo en las sinagogas y ese hombre comenzó a ver inclusive la presión de todo lo que vivía, esa nueva vida que estaba teniendo, no de la nueva vida, sino a consecuencia de esa nueva vida, lo hizo al hombre ciego que lo echaran inclusive de su propia religión, de su propia casa. Estamos hablando del judaísmo. Y entonces pasó el segundo toque, ¿sí? Recuerdo que cuando llegué a Londres estaba estaba conociendo quién era Dios y conociendo y hablando con mi esposa, y yo no sabía, vuelvo y digo, había perdido el primer toque. Aparentemente se me había apagado la llama, y en ese momento, cuando estaba allí en ese lugar, le preguntaba y hablaba con Sandy, le decía quién es Dios, y ella apenas estaba comenzando a conocer quién era el Señor, y intentaba, y yo dialogaba con ella y le decía el posmodernismo, le hablaba acerca de la evolución y le daba todos los argumentos que creía que sabía. Hoy me doy cuenta que no sabía ninguno de esos argumentos, simplemente había cogido pequeñas ideas para intentar rebatir algo que no podía rebatir. Pero una de las cosas que me pasó es que le pregunté, ¿y cómo tengo yo esa felicidad? Porque es que yo te veo muy bien. Yo veía algo diferente, no la veía extremadamente bien, la veía preciosa,
pero la veía bien a nivel espiritual y decía, algo tienes. Y decía, explícame por favor. Y ella lo que hizo fue intentar explicarme, pero no pudo porque era muy joven, había tenido el primer toque, era muy joven en el Señor. Entonces me llevó donde aquellas personas que estaban en la iglesia, que se encargaban de esa evangelización, que se llama en nuestra iglesia, se llama, ¿cómo se llama? Descubriendo la verdad. ¿Cómo se llama? Vale, Descubriendo la Verdad es un momento hecho durante el tiempo, un evento de la iglesia para que usted traiga a sus amigos, a la gente que usted no le puede enseñar, porque quizás usted tenga el primer toque y alguien le va a enseñar. Ahora, escucha lo que dice la palabra de Dios en ese segundo toque, y ahí es cuando lo conoció. Segundo toque en Juan 9, capítulo 35 al 38. Usted tiene las notas allí. Y escucha lo que dice, versículo 35. Cuando Jesús supo que lo que había pasado. Ahora, ¿qué le pasó a ese hombre? Dice la Biblia que ese hombre fue, no lo dice en esta versión, lo dice en la Reina Valera, fue expulsado. ¿Qué fue? Expulsado. Lo expulsaron de su sinagoga. Vamos a encender un momento, estamos luchando contra algo que se llama las vacaciones y el descanso. Vamos a encender un poquitico esa luz. Lo agradezco si jóvenes si podemos encender la luz del fondo un poquito para que esa no, las de atrás, muy despacio, ¿sí? Para que ninguno se me despierte así como la de allá, muy despacio, sumamente despacio. Ok, mire lo que dice entonces el versículo capítulo 9 versículo 35. Ahora sí, ¿no? ¿Se hizo la luz? Muy bien, denle otro aplauso pues ahora sí al Señor, alégrese. Algunos esta semana pudieron dormir 1 o 2 horas más y otros 5 o 6 horas o 10 horas, no lo sé. Muy bien, versículo 35, escucha lo que dice. Cuando Jesús supo lo que había pasado, cuando el Señor supo que él había tenido ese primer toque y que habían pasado quizás días, meses, no lo sé. En muchos casos pasan años. Yo no sé en el momento en el que usted está. Yo conozco gente que dice, miren, mi abuelita me llevaba cuando éramos niños a la iglesia. Otros me dijeron, yo fui bautizado. Y fui bautizado de niño, estábamos o de joven y nos alejamos por alguna razón. Otros me dicen, pero casi todas las personas han recibido 2, 3, 4, 5 toques. Ha pasado mucho tiempo hasta que su conversión se vuelve profunda. Repita conmigo, conversión profunda. Y hasta que hacen y toman al Señor y se agarran delante del Señor y nunca más se vuelven a separar de Él, a pesar de que pasa como un autobús que va en medio de una vía muy rocosa y sienten que se sueltan de la palabra de Dios o del mismo Dios y Dios los vuelve a coger. Pero eso lo que hace es el segundo toque. Ahora escuche, vaya conmigo a la palabra de Dios. Y en este le dice, cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Crees en Dios? ¿Tú crees que vas a poder seguir adelante? ¿Tú crees que me vas a poder seguir todos los días de tu vida? Versículo 36, aquí viene el punto. El hombre le respondió, ¿quién es, Señor? Repita conmigo, ¿quién es? Señor. Mire, el hombre le preguntó, le dijo, pero ¿quién es el Señor? No sé quién es para creer en Él. Había recibido el toque, pero no sabía cómo verbalizar su fe porque no tenía un fundamento, un conocimiento, porque no tenía algo, no tenía un proceso que había vivido. Simplemente sabía, algo está pasando en mi vida. Mire, quizás usted es esa persona que está en este momento y usted simplemente sepa, algo pasa conmigo desde que voy a esa iglesia. Algo pasa conmigo desde que pasa esto. El otro día escuchaba una señora de la iglesia que me decía, mi papá anoche en la reunión dijo, algo pasa con esa iglesia porque estos niños son diferentes a los demás nietos que yo tengo. Y eso tiene que ver con el proceso de Dios en su vida. No es la iglesia o es la iglesia, pero es el Señor a través de la iglesia. Entonces, teniendo esto en cuenta, Jesús le preguntó, ¿quién es? ¿Quieres creer en Él? El Señor nos vuelve a preguntar hoy para comenzar esta temporada, ¿quiere usted comenzar o continuar creyendo en Él? Quizá la pregunta que el hombre que hubiera hecho es, ¿y qué tengo que hacer? ¿Cómo hago eso en este momento? Ahora, mire lo que dice el versículo siguiente. En ese mismo versículo el hombre le contestó, sí quiero creer en Él. Vamos antes del versículo 37. Primero le dice en el 36, sí quiero creer en Él. Mire, si usted quiere continuar su vida y ver las maravillas que Dios tiene para usted, usted tiene que querer. Usted tiene que desear el siguiente paso con Dios.
¿Por qué? Porque la vida cristiana es por fe. La vida cristiana no es porque usted simplemente esté ahí parado, porque lo traigan sus padres, porque lo traiga su hijo. Usted tiene que dar el siguiente paso. Es algo de la voluntad humana combinada con la voluntad de Dios que crea ese paso de fe que usted tiene que dar. Ahora, note lo que dice el siguiente versículo, versículo 37. Escuche la palabra de Dios. Mire este cuento tan maravilloso. Está el hombre allí en una parte, usted se lo imagina, quizás al lado del templo que estaba en ese tiempo. El hombre acaba de ver, sus ojos nuevos, 38 años sin ver, me parece. ¿Cuántos años? Quizás 38 años sin ver, me parece que decía allí, no había visto nunca, y hoy ve y está hablando, tiene todos los sentidos, los demás sentidos súper desarrollados, y de repente encuentra a este hombre y ve a un hombre completamente normal y dice: ya lo has visto, dijo Jesús. Ya lo has visto, dijo Jesús, y está hablando contigo. Miren, déjeme, yo pongo en este momento esto en pausa. En este momento quizás Dios le está diciendo a usted: el que te está hablando es Jesús en la vida. El que nos está hablando es Jesús en este momento. Y no lo podemos entender. ¿Quién es Dios? Señor, ¿tú me llevas tanto tiempo? Bueno, el libro de Job nos cuenta que Job llegó a la conclusión al final de sus días diciendo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es exactamente lo que le estaba pasando a este hombre. Muchos de nosotros que están aquí y quizás no podemos experimentar o no hemos experimentado algo mucho más grande de parte de Dios, es porque quizás no estamos escuchando a la voz de Dios. Ahora mire lo que dice en la siguiente parte, versículo 38. Sí, Señor, creo. Respondió el hombre: sí, Señor, creo. Dijo el hombre y adoró a Jesús. Ahora, quizás si usted piensa con esto en este momento conmigo y dice: el Señor le dijo, el hombre le tuvo que responder a Jesús: sí, Señor, creo. Creo en este segundo toque que me estás dando. Creo que voy a comenzar un tiempo nuevo. Creo que voy a poder otra vez. Creo que me voy a levantar otra vez contigo. Creo que voy a dar ese siguiente paso. Entonces, ¿por qué no le da un aplauso, Señor? Póngase en pie, ¿sí? Dele un aplauso grande, gigante. Quiero que cierre sus ojos un momento y vamos a continuar en un segundo con la predicación, pero quiero que piense: ¿en qué momento está? ¿En el primer toque o en el segundo toque? Quizás usted ya está en el segundo toque y ya lleve varios años en ese segundo toque. Dígale: Señor, sí creo. Cierre sus ojos, simplemente quiero que el Espíritu Santo le diga dónde está en este momento. Deje que el Espíritu Santo le diga, deje que el Espíritu Santo le hable. Jóvenes, quizás usted o alguien que esté aquí dice: yo no sé qué es ese toque. Bueno, dígale al Señor: sí creo, tócame una vez. Piénselo allí. Él está escuchando nuestras voces en este momento. Él está escuchando y sabe lo que pasa exactamente por su corazón en este momento. Él sabe toda la preocupación, Él sabe todo lo que usted necesita. Pero usted necesita decirle primero sí al Espíritu Santo. Miren, algunos de ustedes, algunos se quedó seco totalmente en su fe. Es tiempo de decirle al Señor: necesito un segundo toque. Quiero ser como ese ciego que te vio y ahora te ve. Cierra sus ojos un momento. Espíritu Santo, yo te pido que nos reveles para poder entender en qué momento estamos. Y solamente tú puedes dar el querer y el hacer a aquel que quiera hacer tu voluntad. Muchas gracias por cada persona que está identificando su proceso hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tome asiento un momento más y muy bien. Entonces, ahora que usted entiende ese proceso, quiero llevarlo a una realidad bíblica. Y la siguiente realidad es su conversión. Ahora, las cosas no pasan en la vida cristiana porque sí. La hiperfe, repita conmigo: hiperfe. Más fuerte: hiperfe. Más fuerte: hiperfe. Ok, muy bien. Esa hiperfe es una cosa que pasa que nos hacen pensar que tenemos una fe de una conversión totalmente grande y que todo cambia de la noche a la mañana. Bueno, ni siquiera a Pablo le cambiaron las cosas de la noche a la mañana. Cuando lo leemos en el libro de Hechos, la conversión del apóstol Pablo de ser Saulo a ser Paulo, simplemente vemos una conversión que parece que hubiera pasado del versículo siguiente 2 versículos después. Y usted dice: este hombre voló inmediatamente. Este hombre se convirtió tan rápido. Digo, no puedo entender qué le pasó. Y hay gente que se convierte en cuanto a su decisión, pero tiene que pasar un proceso.
Y los eruditos bíblicos cuentan que Pablo quedó ciego, Saulo más bien, recuerde, primero Pablo se llamaba Saulo, quedó ciego y vio al Señor y tiene un encuentro total con el Señor y cae ciego y se lo llevan los discípulos a Damasco. Y cuando se lo están llevando, dicen que han pasado por lo menos 3 años. Y Dios lo mandó a Pablo, que era un erudito, todo un pastor, un rabino, educado, pero supremamente bien, por Gamaliel, por hombres que habían sido en lo mejor del pueblo de Israel. Tuvo que haber sido llevado a algo que era el conéctate. Y conéctate era la primera lección básica. El hombre le tocó volver a lo básico con el Señor. Dios lo mandó a lo más bajo de la iglesia en ese momento, con los nuevos creyentes, y lo mandó para que viviera la vida con los creyentes. Y entonces a Pablo le tocó olvidarse todo lo que sabía y aprender algo que solamente se puede aprender en el proceso con Dios, que es quién es Jesús. Por eso es que Pablo, y hoy cantábamos quiero conocer a Jesús, no sé si lo contábamos, ¿sí? Quiero conocer a Jesús y ser hallado en él. Esa palabra sale de su palabra, de lo que Pablo dijo. Lo único que quiero es conocer a Jesús. Ahora, ¿cómo pasó esto? Pablo nos cuenta entonces al final de sus días, en el libro de Hechos, nos cuenta el capítulo 20, versículo 21, usted lo tiene en sus notas, que Pablo define esa conversión en 3 pasos. Repita conmigo, 3 pasos. Y esos 3 pasos son importantísimos en su vida. Y escuche lo que dice. Pablo dice al final de sus días, cuando está diciendo, mire, he hecho todo lo que he hecho, he peleado esa gran batalla que he peleado, y me he dedicado a enseñar a la gente acerca de este proceso de conversión. Y vamos a leerlo todos, y quiero que usted lo lea conmigo. Versículos 21, capítulo 20 del libro de Hechos. Vaya conmigo, ayúdenme a leerlo. He tenido toda la iglesia juntos, he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual. Escuche, un solo mensaje, aquí viene el mensaje, todos juntos. La necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo resume la conversión de una persona en 3 pasos. Y yo rápidamente voy a hablarle esos 3 pasos. El primer paso que usted tiene que hacer y volver a hacer y volver a repetir es un paso continuo en su vida de conversión. Y muchos de ustedes o muchas personas que ya están en el Señor se les olvida este paso y por eso sus vidas se apagan. Y quiero decirle esto: lo primero, cuando usted, aunque lleve 20 años en el Señor y usted esté en la peor de sus circunstancias, lo primero que tiene que hacer es ese primer paso. Y el primer paso es arrepentirme de mis pecados. Quiero que sepa esto, es arrepentirme de mis pecados. El primer paso no es declárelo que es suyo. El primer paso no consiste en lo que escuchamos en muchas predicaciones, declárelo y usted ya cambia y no más, y piénselo positivamente. No, el primer paso que usted tiene que hacer para volver otra vez a retomar su segundo toque, su relación con Dios, para volver a renovarse, siempre será igual. Y es el arrepentimiento de mis pecados. Toda conversión comienza con arrepentirse de sus pecados. Mire, quizás usted hoy es nuevo en este lugar y nunca había escuchado el evangelio o el buen mensaje de Dios. Y usted se pregunta, bueno, yo quiero seguir a ese tal Jesús que ustedes me hablan. Es un hombre único y yo estoy entendiendo que lo que usted me está diciendo no lo he visto en ninguna otra parte. Nunca he escuchado este gran mensaje como usted me lo está diciendo, porque hoy he escuchado el mensaje. ¿Cómo puedo tener ese mensaje? El primer paso que usted tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados. No es entrar a la iglesia. El primer paso no es comenzar a venir, aunque usted tendrá que venir o lo que sea. El primer paso no es quizás complacer en una Biblia, pero el primer paso que Dios nos dice que demos es arrepentimiento de mis pecados. Repita conmigo, arrepentimiento de mis pecados. Anótelo allí en sus hojas para que no se le olvide. Los 3 pasos más importantes y continuos de mi conversión. Los 3 pasos más importantes y continuos de mi conversión. El primero es arrepentirme de mis pecados. Miren, la iglesia se está saliendo, se está desviando, intentando y haciendo que la gente venga a la iglesia y tenga una gran emoción. Lo hemos hablado en algunas de las predicaciones anteriores. Este mundo en este momento quiere que la gente viva por emociones y por
por experiencias. Pero caminar con Jesús necesita arrepentimiento de pecados. De hecho, le voy a contar esto. Cuando las personas comenzaron a hablar o a seguir a Jesús, a escuchar a Jesús, el primer mensaje que vemos en el libro de Mateo y en todos los evangelios acerca de Jesús, las primeras palabras fueron: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Necesitan arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay segundo toque. El primer toque usted lo puede sentir experiencias, puede sentir que Dios lo haya sanado, pero si usted no tiene ese segundo toque, usted se queda en ceros. Muchas personas, miren, voy a decirlo de esta manera: nacer en Dios es como gestar un ser humano, es como un embarazo. La persona puede quedar embarazada, pero faltan 9 meses para que nazca. Lo repito, una mujer puede quedar embarazada, pero faltan 9 meses para que nazca. El éxito no es que quede embarazada. ¿Cuál es el éxito? Que nazca, ¿cierto que sí? Y ese es el éxito de la vida cristiana. El éxito de una persona es cuando termina naciendo. Por eso las iglesias hoy están en mucha gente que está en el primer mes, en el segundo mes, en el tercer mes. Ahora, piense, ¿cuál es su toque? ¿En qué momento está? ¿Está usted en ese primer toque? ¿Ha sido usted engendrado y ya nació? ¿Va a nacer? ¿Cuándo nacerá de nuevo? Eso solamente lo puede dárselo el Espíritu Santo. Pero el primer paso que usted tiene que dar, aún, escuche, en todas las crisis que usted esté, en una crisis con sus hijos, en una crisis financiera, en una crisis laboral, en una crisis, en lo que usted quiera, usted pregúnteselo, en lo que sea, siempre tiene que comenzar con pedir perdón. Siempre tiene que comenzar con pedir perdón. Cuando el hijo pródigo se fue de su casa, y recuerden que la parábola del hijo pródigo no es una parábola que se debía llamar sobre el hijo pródigo, sino más bien el papá del hijo pródigo. Cuando lo aceptó en esa parábola, él vino con una actitud de pedir perdón. Dijo: papá, aquí estoy, la he embarrado, he hecho todas estas cosas. Si tú me recibes simplemente como un siervo en tu casa, yo puedo entrar. Entonces quiero que piensen esto. Escúchenme, jóvenes, todos. El primer paso es arrepentirse de sus pecados. Siempre, toda solución, todo lo que se hace, tengo que pasar por el proceso. He tenido una gran discusión con mi esposa: Señor, te pido perdón. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Por qué mi relación contigo no está funcionando? Cayó en deuda: Señor, necesito volverme a ti en el nombre de Jesús. ¿Dónde me quedé? Cayó en alguna situación difícil en su vida, una pérdida de trabajo, cualquier situación. En cualquier situación que usted viva, Señor, tengo que primero comenzar con pedirte perdón. ¿Dónde se me enorgulleció mi corazón? ¿Dónde se me subió todo lo que tenía? Porque ¿cómo llegué a esto? Yo les he contado una de las cosas que hacemos desde que aprendimos, que aún en las situaciones financieras que vivimos, lo primero que miramos es saber cómo está nuestra relación con Dios. Yo miro diezmos, miro mi actitud, miro mi ego, y lo primero que usted tiene que revisar es su vida pecaminosa. Ahora, vaya conmigo a la palabra de Dios y lo vamos a explicar en Primera de Juan capítulo 8 versículo 10 en sus hojas. Esas hojas le van a ayudar especialmente si usted es un líder. Si usted no sigue sus hojas siendo un líder, no sé cómo va a llegar usted a enseñar por allí. Pero bueno, mire lo que dice Primera de Juan 1:8. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. ¿Qué hacemos? Quiero que circule las palabras engañarnos a nosotros mismos. Engañarnos a nosotros mismos. Tiene que empezar pidiendo perdón. Usted tiene que pasar por la fase del arrepentimiento si quiere una conversión. Miren, usted robaba: Señor, perdóname. Señor, yo hacía esto. No sé, usted sabe qué ha hecho y qué no ha hecho. Pero si quiere comenzar una nueva etapa, y esos jóvenes que están comenzando una nueva etapa con sus padres en sus casas, necesitan entender qué significa el arrepentimiento de pecado. Sin arrepentimiento de pecado no hay cambio. No hay cambio. Necesita pedir perdón por su pecado. Todo para usted volver a restablecer una relación necesita pedir perdón. Es lo que requiere el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es un aspecto legal en su vida. Usted está atado bajo una ley que nos dice la palabra de Dios. Ahora mire lo que dice entonces, lo que dice la palabra de Dios. Y no vivimos, si decimos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Versículo 10. Si afirmamos que no hemos pecado,
Y así decimos, ahora si lo afirmamos aún, llamamos a Dios mentiroso. Repita conmigo, llamamos a Dios mentiroso. Y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Entonces, si no hay lugar para la palabra de Dios en nuestro corazón, una de las características es que usted cree todavía que usted no es una persona que ha pecado. Entonces, como no hay una persona, como usted todavía no cree que es una persona que ha pecado, entonces todavía no puede venir su vamos a decirlo, su restauración. Vaya conmigo al versículo 9. Nos devolvemos un versículo, usted lo tiene allí en ese orden. Ahora, note lo que dice: pero si confesamos nuestros pecados. Pero si confesamos nuestros pecados. Quiero que circulen las palabras, pero si confesamos nuestros pecados. Si usted confiesa su pecado en todo lo que sea, usted va a poder levantarse de ese lugar y de esa situación. No importa, mire, el rey David había pecado grandemente. Y dice la palabra de Dios: hasta que no confesé mi pecado, no se me devolvió la fuerza. Mientras estuve, dice en otra parte en uno de los salmos, mientras que yo mantuve ese pecado escondido, mis fuerzas se fueron evaporando. Repita conmigo, evaporando. Si usted no confiesa su pecado, no hay comienzo en su nueva vida con Dios. No hay segundo toque. Ahora, ¿cuál es el pecado? Muchas veces cosas que usted ni siquiera consideraba pecado. Algunos, por ejemplo, viven con su novio, con alguna situación. Eso es pecado. Dígale al Señor: Señor, confieso mi pecado. Vuelva otra vez. Si usted quizás vive de una manera que no es, confiese su pecado. Necesita confesar el pecado para poder caminar con Dios. De allí, esa es la respuesta porque algunos de nosotros no podemos llegar más allá, porque no hemos confesado el pecado. ¿Estamos? Recuerde, Pablo siempre lo dijo: lo primero que le enseño a la gente es que se arrepientan de su pecado. Y esto es para gentiles y no gentiles, para judíos y gentiles. Es decir, esto es para alguien que acaba de llegar a la iglesia, pero para que usted que lleva 50 años en el evangelio, para que usted que nació en el stage, en el altar. Eso es para usted que nació en medio de la batería, en medio del piano. Todo el mundo. En el momento que usted deja de confesar su pecado, usted se llena de inmundicia. Usted se detiene en su caminar. Escuche esto, regáleme su atención. En el momento en el que usted deja, y es un pecado detrás del otro, usted comienza como un tubo que se va llenando y se va bloqueando. Quiero que piensen en este ejemplo, aunque no sea muy bíblico, pero es como si usted estuviera un tubo de agua y usted simplemente, ese tubo se va quedando bloqueado y bloquea la presencia de Dios, bloquea la unción de Dios. Ahora, note lo que dice, escuche: pero si usted confiesa su pecado, Él es fiel y justo. Repita conmigo: Él es fiel y justo para perdonarnos. No hay ningún problema, Él lo va a perdonar. Hay gente que me dice: pastor, yo es que no quiero comentar ese pecado porque, y estamos hablando que usted no tiene que contarle a todo el mundo su pecado, pero hay momentos donde usted tiene que decírselo a Dios y tiene que decírselo a alguien más, porque usted necesita dirección en ese pecado. Mire, esto fue lo que yo hice en mi vida, y usted se le cae la vergüenza a todos. Me pasó esto, pero hay momentos donde usted necesita que alguien lo ministre, ¿sí? Escucha lo que dice: no le dé vergüenza. Usted necesita, es mejor un momento en el que usted se sienta: ¡ay, me pasa esto! Pero confiese su pecado a Dios. Ahora, hay otro ejemplo. Hay gente que dice: yo no le quiero decir esto a Dios. Dígaselo a Dios. Dígale: Señor, me gusta el pecado. Porque es una verdad. El joven que está adicto a la marihuana le necesita decir al Señor: Señor, mira, yo no sé, mi mente y mi cuerpo y todo es adicto. Yo necesito que tú me quites eso. No quiero, pero necesito, porque creo en tu palabra. Entonces Dios puede entrar en la voluntad de esa persona. Y mire lo que dice: si él confiesa el pecado, Dios es justo para perdonarlos. Y aquí viene una parte hermosísima. Lo último de ese versículo dice: y limpiarnos de toda maldad. Repita conmigo: limpiarnos de toda maldad. Y esto es lo que significa: usted limpia, quita el fruto, pero mata también la raíz. ¿Sí? Quiero que piensen esto. Dios a veces nos quita un pecado y uno quita una situación en su vida,
pero vuelve otra vez la fuente a sacar la misma situación. Bueno, Dios dice que si confesamos nuestro pecado, y es muy poderoso confesarle nuestro pecado a Dios, muy poderoso, quiero ser supremamente insistente, tanto que en nuestras vigilias nosotros estamos enseñando los viernes, continuamente enseñamos un pecado y que intentamos entender por qué es un pecado y comenzamos a confesarlo, a decir: Señor, perdónanos, perdona nuestra familia, perdona a mi hijo, y eso es parte de lo que hacemos en las vigilias. Pero note esto, cuando usted hace esto, entonces usted es quitado, limpiado, por decir algo, de la raíz de ese pecado, ¿sí? Ahora vaya conmigo al siguiente versículo, primera de Juan 2, 1 al 2, y lo tiene allí. Rápidamente voy por esto. Mis queridos hijos, ¿qué les dice? Les escribo estas cosas. Esto que está aquí está escrito para nosotros, para los que son hijos, no para los que no son hijos. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Ahora, esto no quiere decir que usted vaya a pecar, pero si alguno peca, note lo que dice: tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, es Jesucristo. La vida cristiana, el perdón de Dios no está para que usted vuelva a pecar. Pero si usted vuelve a pecar, porque usted está en ese proceso de aprendizaje, o porque usted está en ese proceso de aprender a manejar y de entender quién es Dios, o por cualquier razón, tiene un abogado, vuelva a su abogado. Su abogado es Jesús. ¿Y por qué no le da un aplauso a ese abogado? Ahora, note lo que dice: es Jesucristo el que verdaderamente es justo. Y el versículo 2 simplemente dice: el mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo. Entonces, primer paso, por favor, pida perdón. El primer paso, arrepiéntase de su pecado. Pastor, no soy capaz de dejar esta adicción. Arrepiéntase en su mente. Dígale: Señor, está totalmente incorrecto, pero necesito que tú hagas algo. Necesito que hagas algo. Señor, no sé ni por qué llegó aquí. A veces es un poder demoníaco, a veces simplemente es una naturaleza pecaminosa, pero siempre necesita pedir perdón y decirle: Señor, necesito que arregles esto en mi vida. Pues ese es el mensaje y el primer paso de su conversión. Pero el segundo paso es muy importante, y escríbalo allí en sus notas. El segundo paso es volverme a Dios. Entonces, no es suficiente solo con que usted diga: pido perdón por mi pecado. Ahora necesita algo que se llama volverme a Dios. Repita conmigo: volverme a Dios. Es el segundo paso. Lo tenemos en pantalla, jóvenes. El segundo paso es volverme a Dios. Ahora, quiero llevarlo a este momento porque es muy importante. Ese ciego de nacimiento, que ya no era ciego, y el cual era también ciego espiritual, sus ojos fueron abiertos. Y muchas personas se quedan en este paso. Piden perdón por su pecado, muy bien, y se quedan como si nada pasara en sus vidas. No edifican, no colocan fundamentos en su vida. Entonces, esos fundamentos son importantes. ¿Cuál es ese fundamento? Necesita volverse a Dios. Miren, vuelvo a leerle lo que dice el versículo de Hechos 20:21. He tenido solo un mensaje para los judíos y para los griegos por igual. 1, la necesidad de arrepentirse del pecado. 2, de volver a Dios. Repita conmigo: volver a Dios. Ahora, Efesios 4:21, usted lo tiene allí en sus notas. Efesios 4:21. Mire lo que dice: ya que han oído sobre Jesús, ahora que ya tuvieron el segundo toque, ahora que usted ya conoció, ahora que usted está cambiando, ahora que usted no puede explicar lo que usted tiene, pero siente que está y sabe que está algo pasando en su vida. Mire lo que dice: y han conocido la verdad que procede de él. Versículo 22: desháganse de su naturaleza pecaminosa. Repita conmigo: desháganse de su naturaleza pecaminosa. Quiero por favor que señale la palabra, resalte la palabra: desháganse de su vieja naturaleza. Desháganse de su vieja naturaleza. ¿Qué significa deshacerse de la vieja naturaleza? Vuelva a buscar a Dios. Usted no puede deshacerse de algo sin ponerse algo nuevo. La manera como nosotros, la Biblia nos demanda, es renovando la mente. En otro de los versículos vamos a ver que dice: renueve su mente. Quiere decir, tiene que poner algo. Mire, se lo planteo de esta manera, y lo planteo en el matrimonio muchas veces lo que hacemos nosotros antes de casarnos,
Los novios y hacen una cantidad de cosas, hacen una choza. Y una choza vieja, una choza dañada, sin puertas, sin paredes, le entra el agua por todas partes. ¿Qué tienen que hacer ellos para levantar un nuevo edificio, una nueva casa para Dios? Tienen que quitar la choza primero. Y entonces algunos de ustedes o algunas personas en el Señor se quedan simplemente, bueno, ya tengo ya el lugar desocupado, acostémonos en el suelo. No, ahora necesita construir fundamentos. Es muy importante que usted construya, y eso significa volverse a Dios. Y quiero decirle esto, en todos los aspectos de su vida, desde la persona que llega por primera vez hasta el que lleva 50 años en la iglesia, hasta el pastor, necesita pasar por lo mismo: arrepentimiento de pecados, y necesita volverse a Dios. Yo necesito volverme a Dios en aquellas cosas que me son pecado. ¿Por qué? Porque si yo no entro, si yo no aprendo lo que tengo que aprender en ese momento, si yo no sé lo que Dios me está diciendo que haga, yo no voy a poder salir adelante. ¿Estamos? Y quiero que piensen esto. Muchos padres o muchas familias, algunos familiares han tenido maldiciones financieras, y pasa el padre por una deuda y los siguientes, y bueno, y cortan. Y Señor, oramos y te pedimos perdón por haber caído en deudas, por haber gastado equivocadamente y por haber hecho las cosas hiper mega mal o lo que fuera. Y listo, y se quedan tan tranquilos, pero no aprenden cómo manejar esas finanzas, o no le enseñan a sus hijos cómo salir de esa situación. Entonces la maldición simplemente se prolonga. Pero pastor, pedí perdón, pero usted no se volvió a Dios. Usted tiene que llenar su casa. Entonces note lo que sigue en la siguiente parte del versículo 22. Y su antigua manera de vivir está corrompida por la sensualidad y el engaño. Versículo 23, sígalo conmigo en sus notas. Esas notas. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Aquí viene el punto en el versículo 24. Pónganse en la nueva naturaleza. Repita conmigo: pónganse en la nueva naturaleza. Necesito que circule la palabra pónganse. Pónganse en la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Usted no puede volverse a Dios si no se pone como otra nueva vida. Y usted no puede ponerse la nueva vida, la nueva naturaleza de Dios, si usted no aprende quién es Dios. Por eso cada persona que está viniendo, caminando con Dios, necesita dar un siguiente paso. Necesito conocer a Jesús. Necesito hacerlo, necesito encontrarlo y saber quién es Él, cómo me hablo con Él, qué le digo, todas las cosas. Mire, se lo pongo en otro ejemplo. Usted tiene un nuevo trabajo. No es suficiente con que usted reciba ese nuevo trabajo. Uy, ya tengo un nuevo trabajo. Ahora necesita aprender cómo hacerlo. ¿Estamos? Y aprender cómo hacerlo requiere que usted se vuelva a Jesús. Note lo que dice en la siguiente parte. Versículo 25. Aquí viene: así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Versículo 26. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Aprendan cómo salir de él. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Versículo 27. Porque el enojo da lugar al diablo. Versículo 28. Vaya conmigo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en tu buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Note lo que dice: si eras ladrón, deja de robar, se arrepintió de su pecado y póngase, vuélvase a Dios. ¿Qué es lo que Dios dice que tiene que hacer? Póngase a trabajar. Eso es lo que Dios le está diciendo. Versículo siguiente, versículo 29. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten en estímulo para los que lo oyen. Versículo 30. No entristezcan al Espíritu Santo con la forma que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y les ha garantizado su salvación. Versículo 31. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Y usted dirá: pastor, todo esto lo tengo que dejar de hacer. Usted no lo puede hacer por sí solo. Usted tiene que aprender a hacerlo. Uno de los ejemplos que oíamos hace mucho era que hasta la vida cristiana se aprende. Todo en la vida cristiana se aprende. Necesita volverse a Dios. Entonces repita conmigo: necesito volverme a Dios. Y lo llevo al último punto. Entonces, primero, pida perdón por sus pecados. Señor, ¿qué fue lo que hice mal? ¿Por qué? ¿Dónde me quedé?
Señor, ¿iba todo tan bien en este proyecto? ¿Mi ministerio iba tan bien? ¿Mi célula iba tan bien? ¿Yo servía bien? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde fue que yo me quedé? Siempre tiene que haber un pecado. Siempre tiene que haber un momento donde uno tenga que volverse. Inclusive si la situación estaba muy bien, pero quizás yo tuve una falsa expectativa. ¿Qué le pasó a mi matrimonio? ¿Dónde fue que fallamos? ¿En qué momento dejamos de hacer la vida contigo? ¿Qué le pasó a mis finanzas? ¿Qué fue? ¿Dónde se me fue mi deseo por tener y tener y tener? ¿Qué le pasó a mi vida? ¿Por qué? ¿Dónde me enfrié? ¿Qué le pasó a mi vida que ya no puedo orar, ya no puedo cerrar los ojos durante la alabanza? ¿Dónde me quedé en ese momento? Tengo que pedir perdón. Ahora tengo que buscar cómo volverme a Dios. ¿Qué es lo que dice Dios que haga? ¿Qué es lo que volverme a Dios significa? Ya lo encontré, ya te pido perdón. Ahora muéstrame, Señor, cómo encontrarte, qué es lo que tú quieres que yo haga. Pero vamos al último, y el último es confiar en el Señor Jesucristo. Pablo entonces decía, y vuelvo a repetirles, capítulo 20, versículo Hechos 20, capítulo 20, libro de Hechos, versículo 21. He tenido un solo mensaje. ¿Cuántos mensajes? ¿Cuántos? Un solo mensaje para judíos y griegos por igual, para creyentes que comienzan y para creyentes que llevan 1000 años en el Señor, aquellos que son parte ya eterna de la iglesia. La necesidad de arrepentirse del pecado, la necesidad de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Hoy le estoy dando los pasos uno a uno para que usted vaya a su casa y diga, Señor, ¿cómo me hago para volver a ti? Entonces, déjeme, yo lo llevo al último, y lo podemos ver en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5. Confiar en nuestro Señor Jesucristo. Inmediatamente después de que usted se vuelve al Señor en todo lo que esté haciendo, necesita confiar. Repita conmigo, confiar. Ahora, ¿qué significa confiar? Bueno, para usted confiar en el Señor Jesucristo no significa decir yo creo que Jesús existe. No es suficiente, eso es una tontería lo que usted está diciendo, porque los demonios dicen yo creo que Jesús es Dios, y le reconocen. De hecho, hasta tiemblan cuando le ven. No es suficiente con que usted diga yo simplemente sé que Dios existe en mi vida. No es suficiente. Tiene que decir y tiene que entender, tiene que obedecer a Jesús. Eso es confiar. Confiar significa usted sigue a la persona que le está hablando y usted ni siquiera piensa en decirle ya, en quizás dudar sobre esa persona. Y la persona dice, dé un paso, y usted simplemente da un paso. Eso significa confiar. Confiar solamente puede hacerse cuando usted está totalmente confiado en esa persona, es decir, obedece en esa persona. El producto, la consecuencia de confiar en Dios es obedecer a Dios. ¿Usted me quiere saber cuándo una persona ama a Dios? Es cuando confía en Dios. ¿Y quiere saber cuándo una persona confía en Dios? Cuando obedece a Dios. Entonces, las iglesias están llenas de gente que dice yo confío en Dios, pero realmente sus acciones demuestran que no están confiando en Dios, porque no están obedeciendo a Dios. Y ese es uno de los puntos más difíciles de los procesos de la conversión. Las personas llegan hasta ese punto y ahí se quedan, porque no quisieron obedecer. Y pueden decir lo que quieran, pero sus acciones no dicen otra cosa. Sus acciones tienen que decir obedezco a Dios. Y eso es otro nivel de conversión. Mire lo que dice en el Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 2 versículo 5. Primera de Juan capítulo 2 versículo 5. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Eso es sorprendente, porque usted dice yo amo a Dios porque usted llora aquí en una alabanza. No lo está haciendo llorar Dios, lo está haciendo llorar la música. Yo soy un llorón de películas. Yo estoy viendo una película y de repente se me sale lágrima. Las emociones, el piano me suena ahí. Y Gaby me mira, papá está llorando. Y sí, solamente lloro en películas, usualmente. Quiero que piensen eso. Usted cuando está llorando, hay momentos de quebrantamiento en su corazón porque su mente está directamente relacionada con lo que está pasando. Pero otra cosa
es su obediencia a Dios. Entonces, note lo que dice: los que obedecen la palabra de Dios demuestran que verdaderamente le aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Pastor, ¿cómo sé que estoy caminando con Dios? Cuando usted le obedece. Eso se llama confiar en Dios. Entonces, no se quede en esta parte del proceso, siga la siguiente parte, versículo 32. Mire lo que dice: por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense otros tal y como Dios. Bueno, perdón, estoy en el versículo 6, disculpen. Los que dicen que viven en Dios deben de vivir como Jesús vivió. ¿Cómo vivió Jesús? ¿Cómo vivió Jesús? Bueno, el Señor Jesús vivió en obediencia. La clave es que la palabra de Dios nos dice: Jesús vino a la tierra para aprender obediencia. Usted se preguntará por qué Jesús fue puesto en el lugar más alto que hay. La razón por la cual Jesús le fue dado el puesto, el lugar más alto que hay, con más honor, no fue porque fue a la cruz. Escuche, no fue porque fue a la cruz, fue porque obedeció. Si Dios le hubiera dicho: tírate de un paracaídas, y tírate de un avión sin paracaídas, y simplemente el acto de obedecer era suficiente. Lo que Dios le dio a Jesús, y con eso no quiero ser irrespetuoso con la palabra de Dios, pero lo que Dios le dio, la razón por la cual Jesús fue puesto en el nivel más alto que puede haber, es por su obediencia. Note lo que dice Primera de Juan, y vamos apagando las luces, y quizás si me acompaña la guitarra lo agradezco un momento, y bueno, el grupo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 3. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios. Repita conmigo: seguros. Más fuerte: seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Entonces, quiero que piensen esto. El tercer punto de su conversión es su obediencia. Arrepiéntase de su pecado. Busque qué es lo que Dios quiere hacer. Y el siguiente punto es: obedezca. Continúe obedeciendo a Dios en todo lo que hace. Vuelvo a repetirle el versículo 3. Podemos estar seguros de que conocemos. Note, la señal para saber que yo conozco a Dios es si obedezco sus mandamientos, si le quiero obedecer o no. Si usted no quiere obedecer sus mandamientos, usted tiene una inseguridad, no sabe. Usted le enseñaron a venir a la iglesia, pero no es parte de la iglesia. Pastor, entonces usted me está diciendo que yo soy parte de la iglesia cuando obedezco. Es así. Ese es el momento donde usted conoce quién es Dios, cuando usted obedece. Solamente allí, en ese momento. Note lo que dice en el versículo 4. Podemos ir repartiendo la Santa Cena, lo agradecería, señoras. Si alguien afirma, escuche lo que dice en la última parte: si alguien afirma, yo conozco a Dios, regálame su atención. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Repita conmigo: es un mentiroso y no vive en la verdad. Entonces quiero llevarlo en este momento para que usted y yo comencemos una nueva etapa en nuestra vida. Hemos visto los dos toques que hay que dar, los dos toques que tenemos, pero ahora necesitamos volvernos a Dios. Y yo quiero que usted, mientras que reparte la Santa Cena, váyase poniendo en pie. Y vamos a darle gracias a Dios por lo que hemos escuchado. Lo que hemos escuchado, su palabra es lo único que nos cambia. Y necesitamos volvernos a Dios. Quiero llevarlo que mediten esto y piensen en qué punto está en su vida. Cierra sus ojos allí donde está, si ya le dieron la Santa Cena, y piensen lo que el Señor está hablando a su corazón. Cierra sus ojos donde está. Padre, muchas gracias. En este momento nos estás diciendo tantas cosas acerca de nuestra vida personal. Has hablado a nuestro corazón. Nos has dicho aquellas cosas
que tú sabes que son importantes. Algunos de nosotros estamos en el primer toque y no te conocemos como Señor. Y han pasado ya 5, 6, 7 años. Han pasado meses. Y la verdad es que nosotros sabemos que pasó algo en nuestro corazón, pero necesitamos más. No estamos contentos. Sabemos que hay más, pero necesitamos entender qué es. Necesitamos volvernos a ese segundo toque. Pero también, Señor, aquí en esta iglesia, en este momento, hay personas que ya han tenido su segundo toque, y que inclusive hay gente que hace muchos años tuvo su segundo toque y te sirvieron y te amaron y están allí, pero sus vidas están detenidas. Señor, tú eres un Dios de crecimiento, un Dios de orden, no solamente creciendo en gracia, pero también creciendo en verdad, creciendo en espíritu, Señor. Y aquí estamos esta tarde y nos ponemos delante de ti, porque reconocemos la necesidad que tenemos. Pero Padre, tú nos dijiste que la conversión tiene 3 pasos, y el primero es pedirte perdón. Y esta tarde te queremos pedir perdón. Y yo quiero que traigas a la memoria aquello que es el pecado, inclusive oculto, aquella situación que estamos haciendo, que es una actitud, inclusive aquellas cosas que parecen muy pequeñas, insignificantes, pero que están dañando nuestra relación contigo. Y yo te pido que las traigas. Señor, perdónanos por jugar a la iglesia. Perdónanos por jugar a lo que es ser creyente. Perdónanos por no tomar en serio tu palabra. Pero también perdona ese pecado que solamente tú sabes que no te he confesado. Ese pecado. Y cierre sus ojos un momento y dígale: Señor, perdona ese pecado que no te he confesado. Aquello que hay interno que nadie sabe, o que quizás la gente sabe, pero yo no lo he querido dejar. Y quiero colocarle un nombre a ese pecado y pedirte que lo quites, que me limpies. Perdóname, Señor. Pídele al Señor perdón por tu pecado o tus pecados. Quizás no tienes que hablarlo con tu voz audible, pero en tu mente, en este momento, te invito a que le digas: Señor, necesito que me hables. Necesito decirte esto. Quiero que lo sepas. En mi corazón estoy gritando: necesito ser libre de este pecado. Me está consumiendo mi familia, mi vida sexual, mis finanzas, mis relaciones, mi ministerio. Está consumiendo. Hay algo en mi vida. Necesito que me limpies en el nombre de Jesús. Por favor, perdóname. Límpiame de toda maldad. Si has hecho esto, es el tiempo de buscar al Señor. Dile: Señor, necesito buscarte. Necesito buscarte. Muéstrame, Señor, en qué cosas necesito volverme a ti. ¿Qué cosas necesito aprender? ¿Qué cosas son las que tengo que hacer para poder volverme en todos los aspectos de mi vida? Y por último, Señor, te queremos pedir que nos ayudes a obedecerte. Señor, nuestra naturaleza antigua no nos deja obedecerte. Muchas veces estamos tan pegados al pecado, Señor, que no somos libres de él. Danos un corazón obediente. Haz el gran milagro en esta iglesia. Hazla crecer, entendiendo que tiene que obedecerte a ti, Señor, empezando por mi propia vida. Por favor, quita toda rebeldía que hay en mi corazón, que hay en nuestra iglesia, en nuestras familias. Perdona a nuestros hijos. Perdónanos porque estaban a tu lado. Perdona a aquellos que simplemente se rebelan en la autoridad, en contra de la autoridad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Ahora quiero que pienses en lo que tienes en la mano. El único símbolo que Jesús dejó en esta tierra fue el pan y fue el vino. Y dijo: cada vez que ustedes me recuerden mi muerte. Cada vez que hagan memoria de mí, examínense en ustedes. Examinen sus vidas. Coman, tendrán nuevas fuerzas. Tendrán el vigor que necesitan como creyentes. Y yo
quiero pedirles que hoy, pensando en esto, y hoy que estamos pensando en una nueva etapa o comenzando, usted haga las paces con Dios. Si no quiere hacerlo por alguna razón, le pido no se lo tome, porque la Biblia dice que si no tomamos esto bien, si no hacemos esta simbología de lo que la vida espiritual correctamente o creyendo, trae muchísimas cosas en contra de nuestras vidas, más allá de la que creemos. Por eso le pido que se tome un momento para esperar y para preguntarse por qué está tomando el pan y el vino, y recordemos a Jesús. Padre, necesitamos de ti, necesitamos una relación profunda con tu Hijo, necesitamos la ayuda de tu Santo Espíritu, y hoy estamos acá, Señor, y tomamos nuestra Santa Cena, Señor, recordando que tú moriste por nosotros.